Yo soy la mujer al borde. Y yo soy Romina, y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los Ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Kotex y Durex. Gracias María Gracia por estar acá en Disculpen los Ovarios. Abrimos nueva temporada y Romy y yo nos pusimos de meta, de objetivo, hablar de salud mental, pero no solamente hablarla, conversar y romper muchos temas tabúes alrededor de ella, sino dar ejemplos prácticos o dar pequeñas lecciones y herramientas, sobre todo al final de cada episodio o durante el episodio, para que cada uno de estos episodios sea un pequeño regalo para quien lo necesite escuchar. Y hoy tocamos un tema que yo de verdad creo que no es ajeno a absolutamente nadie, que todos podemos haber tenido alguna historia de adicción o incluso estar rodeada de personas con algún problema de adicción en casa, y que ya no solo podemos hablar de la idea de adicción que tenemos, que es, por lo general es a las drogas, sino de que el espectro se abre mucho más, ¿no? Con lo digital, con el encierro en pandemia, con estas nuevas formas de relacionarnos entre nosotros. Yo creo que se va abriendo la conversación hacia verdaderamente a qué podemos ser adictivos y hasta qué punto algo que te genera, ¿no? Por lo general, bienestar, entre comillas, porque a veces es mucho un efecto placebo, es un problema, y hasta qué punto es algo, digamos, no sé si normal, pero dentro de un estándar de una ciudad también, un mundo tan caótico, tan inmediato, tan material, ¿no? Tan como que te da el reward instantáneo, es decir, que te da el premio instantáneo por algo, ¿no? Y todos de repente nos volvemos un poco adictos a eso. Pero yo quería entender, para abrir el espacio de conversación, es si es que disculpen que yo decida, ¿no? Todos podemos ser adictos, es decir, a nivel cerebral, a nivel genético, hay un gen de la adicción, y esto es distinto para ciertas personas o para otras, o todos podemos, por decirlo de alguna forma, alimentar este lado que tenemos. A ver, bueno, en realidad sí, tal como dices, todos probablemente hemos tenido algo a lo que hemos sido adictos, ¿no? En algún momento. Y bueno, esto que tú comentas, el gen de la adicción, ¿no? Si es que algunos tenemos una mayor predisposición o no a desarrollar una adicción, en realidad hay varios factores, ¿no? Factores biológicos, genéticos, factores sociales, factores psicológicos, ¿no? Y una parte, ¿no? Es genética, ¿no? Eso no significa que si porque mi papá es alcohólico o porque si tal tío tiene algún problema con la cocaína, yo voy a terminar desarrollando una adicción, ¿no? Es una parte, es un componente, ¿no? Y todo es una interacción, ¿no? De repente tengo el factor genético, ¿no? El factor de mi entorno, ¿no? De repente vi como algún familiar, ¿no? Tenía algún problema, ¿no? Y eso también es aprendizaje, ¿no? Entonces, más que todo va a ser la interacción de los diferentes factores, ¿no? Que va a poder contribuir a que alguien desarrolle alguna conducta adictiva, ¿no? Ahora, como tú mencionabas también, ¿no? Una conducta adictiva no necesariamente tiene que ser con una sustancia, ¿no? En realidad puede ser cualquier conducta, ¿no? Que se realice de manera repetida y me genere este placer, ¿no? Esta satisfacción que finalmente yo voy a seguir, ¿no? Para tener esa recompensa, ¿no? Esta recompensa, eso tan gratificante que es la manera en que he encontrado para regular aquello que siento, ¿no? Que puede ser muchas veces desagradable, ¿no? Y me cuesta conectar con estas sensaciones, con esas emociones, diferentes, de repente, experiencias traumáticas, difíciles por las que he atravesado y no he podido solucionar, ¿no? No he podido procesar de la manera adecuada y termino, ¿no? Teniendo alguna conducta de manera de escape para solucionar este problema, ¿no? Eso, de hecho, confirma, claro, nosotros siempre venimos escuchando o estamos acostumbrados a esta frase de si se siente bien, está bien, ¿no? Y no es así. No es que realmente si se siente bien, está bien, porque la droga se siente bien, pero no está bien,
¿no? Entonces, y de hecho también es muy importante, me imagino yo, así como tú mencionas que es algo genético y es algo biológico, conocer bastante cómo es la historia de la familia, porque a veces con eso tú ya sabes si es que tú tienes un indicador o dices, ok, no necesariamente si es que mi abuelo, mi papá, mi tío fueron adictos, no necesariamente, pero ya tengo yo un factor, algo que podría como desencadenar, ¿no? Y ha pasado que, por ejemplo, creo que fue, en algún momento en la universidad, me acuerdo haber ido al Arco Herrera a hacer las prácticas al área de adicciones y habían chicos que, claro, algún chico podía fumar marihuana de forma súper espontánea, social, ¿no? Social, exacto, pero no sabía que por haber tenido ese gen en la familia, a él le dio un brote. Le dio un brote o le despertaba alguna enfermedad psiquiátrica, cuando otras personas dicen, pero ¿por qué a esta persona sí y a esta persona no? Así es, por eso en realidad es como jugar una ruleta rusa, ¿no? Porque uno no sabe si tiene esa vulnerabilidad genética de desarrollar o no una adicción, ¿no? Entonces hay una parte que es un componente, la parte biológica, pero no es lo único, ¿no? Tiene que haber esta interacción con el medio ambiente, ¿no? Si yo veo también, ¿no? O mi manera de lidiar con todas las cosas que me ha ocurrido ha sido de una manera disfuncional, probablemente voy a seguir haciéndolo, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Entonces no va a ser lo único. Influye, ¿no? Es un factor, no es determinante. Claro. Por lo general tenemos incluso también un poco este estereotipo, ¿no? De una familia rota, disfuncional, en donde no hay verdadera atención ni amor hacia la persona, ¿no? Y encuentra estas salidas alrededor, o incluso en un nivel socioeconómico vulnerable, ¿no? En situaciones en donde hay mucho narcotráfico, hay por lo general drogas, ¿no? Y lo hemos visto por las calles, a niños, o sea, no necesitamos prender la tele y ver una telenovela porque eso sucede, ¿no? a nuestro alrededor. Pero también está la familia o la crianza, de cierta forma, perfecta, ¿no? Al final puede haber la naturaleza y puede haber el factor social definitivamente, y esos son factores que tenemos que tener en cuenta para entender a una persona adicta, ¿no? Y entender la historia personal de esa persona, es decir, cómo es que llega hasta ese punto, pero también hay un desarrollo personal, ¿no? Es decir, cómo es que yo me relaciono con emociones, sobre todo, ¿no? Porque de lo que nos estás contando yo entiendo de que muchas veces esa adicción se genera al no saber gestionar emociones, al querer escapar de emociones que hemos aprendido como malas, que en realidad son desagradables, ¿no? Como miedo, como angustia, como ansiedad, y siempre va a haber el de, oye, pero tómate esto, oye, ¿no? Pero prueba esto, con eso te vas a relajar, y todos hemos consumido y consumimos de cierta forma drogas legales, ¿no? Tabaco, alcohol, de forma inhumana muchas veces, ¿no? E irracional. Pero, ¿en qué punto es que hay verdaderamente una adicción? A eso quería llegar. O sea, ¿cómo se define una adicción? Porque en ese sentido, si todos estamos buscando esa sensación agradable, todos somos adictos. Sí, qué interesante lo que comentas. Antes de responderte esa pregunta, esto del entorno, ¿no? Qué lindo sería, ¿no? Y lo que están haciendo, en realidad, ¿no? Dar esta psicoeducación, ¿no? A las personas, ¿no? De que, en realidad, sí, la dificultad para regular nuestras emociones muchas veces nos va a llevar al consumir alguna sustancia, ¿no? O alguna otra conducta que termine siendo disfuncional para nosotros, ¿no? ¿Y cuál era tu pregunta? ¿En qué momento es que, digamos, clínicamente estamos hablando de una adicción? Bueno, la disfuncionalidad, ¿no? En primer lugar. Cuando yo ya empiezo a descuidar diferentes áreas de mi vida, de repente ya en mi área familiar, ¿no? Ya tengo conflictos con mis papás, con mis hermanos, con mis tíos, mi pareja, qué sé yo, ¿no? Después tenemos ahí, de repente, ¿cuánto tiempo yo le estoy dedicando a esta conducta? ¿No? Ya me está quitando tiempo, me está quitando espacio,
¿no? Si yo no tengo esta conducta, ¿no? De repente, ya hablando de sustancias o de repente el videojuego, ¿cómo es que yo también reacciono, ¿no? Al no tener, ¿no? La abstinencia, por así decirlo, ¿no? Y también cuánto es que voy a necesitar de esto para ya tener la recompensa, ¿no? Que de repente, ok, ya cuando yo jugaba 1 hora en la computadora, todo chévere, ¿no? Pero después voy a necesitar más y más para que mi cerebro, ¿no? tenga estas señales de recompensa, ¿no? Y ya pueda llegar al mismo efecto, ¿no? Entonces también es la tolerancia que yo voy desarrollando, ¿no? Que mi cuerpo fisiológicamente lo va desarrollando también. Y que cada vez necesitas más, ¿no? Así es. Y que ya no es 1 hora, sino son 2 horas, ya son 3 horas. Ya no es 1 vaso, son 2 vasos, son 3 vasos, ¿no? Y cuando tú hablas, claro, el tema del consumo o de las adicciones está muy relacionado a la desregularización de emociones. A la desregulación emocional, sí. Exactamente. Entonces, más o menos, ¿cómo es que funciona esta relación y qué emociones trata de suplir? Claro, que busca normalmente, llenar, ¿no? claro, que persona. busca llenar las personas que tienen ese tipo de adicciones. Claro. Bueno, es que resumiendo, muchas personas, ¿no? que tienen la desregulación emocional, por no decir todos, pero un alto porcentaje, tienen alguna experiencia traumática que no han podido solucionar. Muchas veces más de una, ¿no? Entonces, ahí hay muchísimas emociones. Vergüenza, culpa, ansiedad, ira, ¿no? Entonces, hasta envidia. ¿Cuántas emociones pueden estar ahí, ¿no? Y yo al no haber podido solucionar, no haber podido procesar todas estas emociones, finalmente termino teniendo alguna conducta, ¿no? Lo llamamos en DBT conducta problema, ¿no? Por ejemplo, el consumir alguna sustancia, ¿no? O hasta responderle mal a alguien, ¿no? Por esa incapacidad de regular lo que yo siento. En cuanto a edades, ¿no? Cuando hablamos de adicciones, hay edades, yo acá le he puesto en la pregunta críticas, es decir, en el cual si se empieza con el consumo, y nuevamente, no necesariamente son las drogas, puede también ser videojuegos, puede ser chats, puede ser pornografía, infidelidad, ¿no? Puede ser, claro, sexo, en fin, todas las cosas que te lleven a desfogar estas emociones que no se están gestionando de forma adecuada, ¿no? ¿Cuáles son las edades más críticas en el sentido de que hay que tener mucho mayor cuidado? ¿Por qué? Porque aún quizás no hay una madurez emocional o no hay una madurez per se, ¿no? Y puede esto llevar a la persona finalmente a un centro de rehabilitación y tener que lidiar con una adicción toda la vida. Sí, bueno, la adolescencia. Cuando hemos sido adolescentes, Dios mío, hemos estado en una etapa de querer experimentar, así es, ¿no? Y de conocer. y tener la razón, ¿no? Y tener la razón. Yo sé y a mí nada me va a pasar y voy a hacer lo contrario de lo que me digan. Así es, ¿no? Es una etapa en la que estamos aprendiendo y también estamos en un cambio, ¿no? Estamos aprendiendo muchas cosas, cambiando, qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo la paso mejor, ¿no? Entonces ahí aprendemos a lidiar también con lo que sentimos de una manera en particular, ¿no? De repente ya probamos el pucho, ¿no? Nos gustó, uy, voy a seguir, ¿no? Y de ahí clásico. Terminamos fumando, pero grandes cantidades, ¿no? Y nuestro cerebro en esa etapa está recién aprendiendo a regular, ¿no? Lo que uno siente, ¿no? Afrontar, ¿no? Las cosas, y pues también nuestra memoria está ahí a flor de piel, ¿no? Entonces eso, nuestros circuitos van aprendiendo eso con muchísima más fuerza, ¿no? Entonces, y eso te iba a preguntar, hablando de cerebro, ¿cómo afecta realmente la adicción, ¿no? A todos los tipos de adicciones que hay al cerebro, a la funcionalidad de una persona? Porque parte es, ¿no? Porque también de repente, o sea, siguiendo la pregunta de Romy, ¿qué parte del cerebro es la que se ve no afectada, sino, digamos, prendida, de cierta forma, como alimentada? Claro. ¿Y qué parte es esa también? Porque de repente, o sea, es la misma que con el deporte, o con un abrazo, o con, no sé, ¿no? Si son receptores de serotonina o endorfina. Entonces, también para entender, oye, esta misma parte del cerebro en donde un pucho te da esto, te lo puede dar salir a correr, pues, 5 kilómetros, ¿no? Pero ahí serían 2 preguntas. Sí, a ver, cuando nosotros recibimos, ¿no? La persona recibe una sustancia, ¿no? O
tiene alguna conducta que le genera placer, ¿no? Eso activa ciertas zonas de nuestro cerebro, ¿no? Donde se genera esta activación del sistema de recompensa, ¿no? Está, por ejemplo, ya la corteza prefrontal, ¿no? Que ahí tenemos, ahí se genera la dopamina también, ¿no? Entonces, estas áreas que involucran, por ejemplo, la toma de decisiones, ¿no? El control de nuestros impulsos, el regular nuestras emociones, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esta conducta o consumo algo, se va a generar, ¿no? Esta activación en mi sistema de recompensa, ¿no? Entonces, al yo tener esta conducta una y otra vez, ¿no? Se va a ir activando cada vez más, y mientras más fuerte, ¿no? Es el efecto, ¿no? De la sustancia de la conducta. Suelta. Así es, ¿no? Entonces, si nuestro cerebro se ve sobreestimulado, voy a necesitar cada vez algo más fuerte, ¿no? Por eso es que muchas veces se dice, ¿no? Que si tú consumes la marihuana, abres la puerta, ¿no? Para otras drogas. Siempre, desde niñas nos han dicho eso. Sí, no es lo único, ¿no? Pero es una teoría. ¿Y cuáles serían las secuelas? O sea, ahora sí, ¿cómo afecta en la funcionalidad del cerebro? Claro, es un círculo vicioso en realidad, si nos damos cuenta, ¿no? Porque claro, yo al consumir se afecta la zona de mi cerebro de las tomas de decisiones. Los receptores, ¿no? digamos, exacto, ¿no? Las neuronas. Así es, los neurotransmisores, ¿no? De la regulación de nuestros impulsos, ¿no? La falta de control, ¿no? Y entonces todas estas áreas se van a ver afectadas, ¿no? Y también dependiendo de la sustancia en sí, ¿no? Porque cada sustancia va a tener diferentes efectos, ¿no? Diferentes consecuencias negativas, ¿no? Y muchas veces la adicción es eso, ¿no? También no darnos cuenta de las consecuencias negativas. Si me doy cuenta, ¿qué importa? ¿No? Porque este efecto, ¿no? Esta recompensa va a ser tanta que a la miércoles lo otro. Claro. ¿Sabes qué? Me has hecho acordar, porque yo creo que en esta vida el simplemente no probar absolutamente nada es sumamente complicado. Más aún en la adolescencia, en con la donde, presión. Exacto, hay tienes que te dicen ya, pues no es nada, o algún tipo de insulto que no voy a repetir, ¿no? Y menosprecio que no viene al caso. Y me hace acordar de una amiga, y pienso, ¿no? Es que cuán es el hecho de no querer ver, como que cegarnos un poco a lo que hacemos con esta idea de YOLO, solo se vive una vez, ¿no? Que no sé quién invitó a el YOLO, pero que hay que enterrarlo ahí porque nos ha arruinado la salud mental, básicamente. Pero tenía esa amiga que decía, bueno, ya, marihuana, ya, ok. Voy a googlear todos los efectos y quiero saber específicamente qué es lo que hace en mi cerebro esto. Y me parece sensacional. Yo nunca lo hice, pero le pedí a ella que me dijera qué era lo que hacía, ¿no? Pero me parece increíble porque digo, si todos hiciéramos un poco esa tarea de averiguar tu investigación y fuésemos consumidores responsables, ¿no? Yo creo que habría menos acción, pero claro, estoy hablando de un caso hipotético, incluso privilegiado, ¿no? De alguien que se sienta a decir, bueno, ¿qué pasa si es que consumo esto o el otro? Y cuando muchas veces así no empieza, ¿no? Una adicción en lo más mínimo. Pucha, a mí me daría miedo hacer eso, ¿ah? ¿El buscar? El buscar, porque cuando tú googleas algo, te sale lo peor. Y yo que soy la nerviosita hipocondríaca, creo que por eso yo no me pego, o sea, sí he probado, no voy a decir que no, o sea, sí he probado marihuana, pero creo que no me pegué porque soy tan nerviosa que digo, y si me pasa eso, y como he estudiado toda la parte entonces digo, pucha, googleas y ves todo lo que te puede pasar perfecto, pero yo creo que depende mucho también de cómo sea la persona en personalidad y en carácter. Por supuesto. Porque si no, te mandas un bad trip y no es la idea, ¿no? Eso también es súper interesante lo que dices, Romy. O sea, hay factores de personalidad a la hora de generar adicción, porque yo también me puedo fumar marihuana, lo voy a decir acá, mamá, yo te amo, pero probablemente lo sabes, ¿no? Y me considero una persona altamente funcional, ¿no? Que estoy acá desde las 7 de la mañana hablando y haciendo research e investigación. Y ahí van dos preguntas, ¿no? El ser un adicto, digamos, funcional, que también nos gusta ponerle etiquetas como para sentirnos bien con nosotros mismos, como con el, ¿no? El positivismo tóxico, ¿no? Está bien, no, tú puedes, ¿no? Sé adicto, funcional, tú puedes, ¿no?
¿Existen verdaderamente los adictos funcionales o simplemente es una parte de negación de la propia persona dentro Es un argumento que utilizan como diciendo, bueno, soy funcional, entonces claro, no soy bueno, adicto. voy a chambear, ¿no? Claro. Hago las cosas que tengo que hacer y que nadie me moleste, pues es mi vida, ¿no? Bueno, es que depende, ¿no? Si realmente tú sientes que eres funcional en el sentido de que no solamente lo sientas, lo creas, sino te das cuenta que no le estás fregando en el trabajo, con tus patas todo bien, tu familia no te hace chongos, no estás siendo disfuncional, podrías considerarte un adicto funcional, ¿no? Pero bueno, también está esta parte de lo que es lo valioso en la sociedad, ¿no? Si tienes, pucha, tu trabajo todo te va bien, ya, pues es súper funcional, Así ¿no? es. Entonces, pero en tus relaciones o en casa o en Pero lo que si sea. no te va mal y si no eres disfuncional, entonces no serías considerado un adicto. O sea, no serías un adicto funcional, sino serías simplemente una persona que puede consumir sustancias, pero lo hace de vez en cuando y no le ha desarrollado una adicción. claro, claro, porque si no no hay consecuencias negativas, eso Así es digamos, un criterio, Sí. ¿no? Para la adicción, Sí. ¿no? De repente no son grandes cantidades, ¿no? Entonces, Yo tengo una duda. Pero es que sí, porque es una pregunta de ¿se nace o se hace? ¿No? De varias Nature cosas. versus nurture. Sí. Entonces, en el tema de la infidelidad, que hay muchos que dicen que uno nace o que lo trae en la genética, ¿no? Porque el tema de la infidelidad, sí, yo creo que de hecho que es un Debe tema haber de algo químico adicción, también. ¿no? Es una adicción de repente a esa sensación del primer momento de toda relación, que claro, que en el transcurso de los años esta cantidad de endorfinas y de todas las hormonas que puede segregar tu cerebro, la cantidad va disminuyendo porque es completamente normal, si no seríamos una persona con TOC, ¿no es cierto? Claro. Porque está en verdad, en cuanto a balance, más o menos sería lo mismo. Pero entonces, ¿una persona realmente puede ser adicta a ser a ser polígama, ¿no? O también yo creo que acá influye mucho el cómo yo aprendí a ver, ¿no? Mis relaciones que están alrededor de cada persona, sea papá o mamá, sean relaciones disfuncionales que viven mis amigos, de mis Estaría primos, de interesante no sé tener qué una cosa, ¿no? estadística de género, ¿no? Pero sería increíble ver, Para claro, ver ok, más quiénes el son más punto infieles, social. tal o Claro, no. para Pero ver sí más. podría ser considerado también una adicción. sí, en verdad se me viene a la mente un caso en particular. A ver. Eh, Ay, qué interesante. casos. Ta, ta, ta. Casos de la vida real. A ver, como les había dicho, ¿no? Cualquier conducta puede ser considerada para tener una adicción, ¿no? Imaginemos una persona que ha tenido experiencias traumáticas, ¿no? En la infancia, donde se acostaba con diferentes personas, siendo un puber, ¿no? Un adolescente, tenía relaciones con diferentes personas, ¿no? Y ya como adulto tiene una relación, 2 personas, ¿no? Pero viene esto de querer ser infiel, ¿no? Porque fue una manera en cómo recibió amor, entre comillas, ¿no? Afecto, valía, Claro. siendo más chico, Claro. ¿no? Entonces, de alguna manera es algo no resuelto, ¿no? Es una manera que aprendió a ser querido, ¿no? A ser amado, a ser considerado como un ser humano, ¿no? Merecedor de afecto, de amor, de cariño, ¿no? De importancia, ¿no? Entonces, como les había comentado, ¿no? Muchas veces hay esto detrás que nos cuesta mucho llegar a la historia, ¿no? Vemos, claro, pues es adicto, tiene un problema, ¿no? Mucho estigma, Claro. rechazo, ¿no? Así Cuando es. en realidad hay mucha soledad, ¿no? Mucha falta de amor, ¿no? Entonces creo que falta mucho esto, ¿no? En el mundo, ¿no? El poder, la empatía, el comprender, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó a la persona, ¿no? Que le hizo, pues, tener esta conducta disfuncional, ¿no? Adictiva, que igual le sigue generando sufrimiento, ¿no? Entonces finalmente no soluciona. ¿Cuándo es momento de acudir a un centro de rehabilitación? Y yo sé que acá se abren 2 ramas, ¿no? Porque estoy segura de que ningún proceso de rehabilitación funciona a menos que la persona adicta sea la que voluntariamente va a un centro. Y muchas veces ese no es el caso, ¿no? Sino es la familia o la pareja, bajo amenazas, bajo intervenciones O que la fuerza. llevan, o a la fuerza, bajo engaños también, ¿no? Que llevan a la persona a un centro, siempre bajo esta idea de
queremos verte vivo, ¿no? Queremos, o sea, verte bien y que vuelvas a ser tú. Esta idea, no vuelvas a ser tú, pero sí, pero tú quién, la visión que tenías de esa persona antes, porque digamos que el core, el centro de esa persona sigue. El problema fue todo lo que sucedió a su alrededor que lo llevó a generar una adicción, y de hecho muchas veces es tu propia familia, ¿no? ¿Qué círculo para más vicioso? Que es tu propia familia que te genera una adicción y que te lleva a un centro de rehabilitación en donde sales y vuelves con esto, ¿no? Pero de igual forma, ¿cuándo sería el momento en el cual pedir ayuda? Bueno, mientras mayor disfuncionalidad, más severo, ¿no? Mayor severidad. Creo que lo más importante aquí no va a ser no esperar, ¿no? Hasta un momento crítico, ¿no? Donde la persona pues ya esté en un punto álgido que ya lo único que queda es rehabilitación, ¿no? Porque como tú bien has dicho, muchas veces no funciona, claro, ¿no? Pero muchas veces uno tampoco se da cuenta, ¿no? Es verdad. Y ahí viene también de repente un complemento. ¿Cuáles son las señales para decir, acá hay un problema? Sí, bueno, el aislamiento, ¿no? Es algo principal, es algo clave, ¿no? Cuando una persona está aislada, de repente no comparte o de repente demuestra irritabilidad. O solo ¿no? lo hace cuando está bajo los efectos. Así es, también, ¿no? Que vemos que tiene que consumir, ¿no? O solamente cuando tiene la conducta la vemos diferente, ¿no? De repente muchos intentos de estar, de querer conseguir esto el videojuego o la comida, ¿no? O la sustancia, ¿no? El químico, en esos momentos, ¿no? Sí. Eso también es otra señal. Y es súper importante ahora ya viendo al cómo trabajarlo, ¿no? A la parte del trabajo en terapia, es súper importante también saber de que no solamente se trabaja con el paciente, con el adicto, sino como Ale decía, es todo un círculo vicioso, ¿no? Y eso es lo que es la dependencia y la codependencia, que vendría a ser las personas que están a tu alrededor, porque sí, de alguna manera la familia se acostumbró, o las personas que están alrededor se acostumbran a la adicción. Y pasa, y lo he visto, o sea, pasa que cuando una persona se recupera, también hay que trabajar con la familia de la codependencia porque se llegaron a acostumbrar y es como que se extraña después de unos meses, hay como un movimiento porque cambia la dinámica porque se extraña la personalidad o lo que venía trayendo o cómo era esa persona adicta, porque como va a haber un cambio, ese cambio también se trabaja con la familia y con la codependencia, ¿no? Es decir, hasta cierto punto yo te apoyo y hasta cierto punto ya no, ¿no? Hasta cierto punto yo también marco mis límites, pero sí es un trabajo que es completamente sistémico, porque sí, es como que extraño al loco, extraño al sociable, ¿no? Extraño al hiperactivo, al gracioso, porque claro, estás como que bajo las sustancias pero ¿cómo se trabaja en ese momento con la familia y qué tan dispuesta tiene que estar la familia también para ser parte de esta recuperación? Sí, de todas maneras súper interesante lo que comentas, porque claro, esto es lo que les comentaba, ¿no? La interacción de los factores, ¿no? Sociales, psicológicos, biológicos, ¿no? Y cómo no es solamente esto, que pueden ser positivos como negativos, ¿no? Exacto. Puedes tener factores de riesgo, payaso, factores de la payasa, claro, chistosa, o el súper sociable, y depende del tipo de adicción, ¿no? Si es una adicción a los videojuegos, simplemente está encerrado en un cuarto y no sale. ¿No? Sí, claro. Y cómo estos factores, ¿no? van a interactuar con mi entorno, ¿no? Entonces muchas de las conductas, ¿no? Por ejemplo, el ser sociable, están reforzadas también por mi entorno, ¿no? Cada vez que yo estoy sociable, no sé, mis hermanos, mis papás me dicen, oye, qué chévere, ¿no? Te notamos así, o mis amigos, ¿no? Ay, sí, cuando tomas, eres el alma de la fiesta, lo asocias con ¿no? eso, entonces también, claro, cómo el entorno, sin darnos cuenta, ha reforzado, ¿no? este consumo, esta conducta, sin saberlo, ¿no? Entonces, como también el entorno tiene que saberlo, tiene que haber esta psicoeducación de cómo el entorno termina reforzando también y que las conductas se sigan manteniendo, ¿no? Y estando presentes, ¿no? Entonces, la psicoeducación va a ser lo principal, ¿no? Que el entorno pueda saber cómo es que se genera finalmente la conducta adictiva, ¿no? ¿Por qué es que está ahí? ¿No? El sentido de que la conducta se dé, ¿no? Porque muchas veces, ¿cuánta invalidación hay, ¿no? Por parte de las familiares? No, pero yo no entiendo, ¿qué? Ya le pasó esto y por eso tiene que estar tomando cada rato. Sí. Como si fuese una cosa que
Uy, y sin ser adicto, ¿ah? Eso es parte de las respuestas de la generación de nuestros padres, ¿no? No es para tanto. Sí. E inconscientemente Tal te están diciendo que tus emociones no son para tanto. Y por ende te están diciendo que tú no eres para tanto. He escuchado mucho acerca de la adicción a las emociones y eso, claro, ya no vendrías a ser una persona químicamente depresiva. O sea, que te falta litio, por ejemplo, no en el cerebro, sino que eres adicto a la emoción. Llegas a sentir algún confort o llegas a sentir quizás esa atención de la gente, ¿no? Obviamente esto no es consciente, claramente, pero si es un tipo de adicción es la adicción, la adicción a las emociones. Yo siento que qué tan cierto es, porque claro, desde la carrera, ¿no? Uno dice, es que hay temas químicos que por algo se necesitan medicación, pero desde esta otra teoría de la adicción a emociones y que hay grupos de adicción como que te quitan la medicina. Y hasta qué punto eso es saludable, ¿no? Quitarte la medicina y decir, no, ese es un tema de adicción, lo vamos a trabajar como adicción, cuando en realidad yo creo que se debería trabajar de manera psiquiátrica y en otro tipo de terapia. O sea, ¿cuándo saber cuándo es esta diferencia? No sé si me dejo entender. O sea, se puede trabajar distintas enfermedades psiquiátricas como una adicción. O sea, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, ansiedad, ¿no? En vez de trabajarlo bajo el enfoque médico o bajo cognitivo-conductual o alguna rama y que sea tratado de alguna manera con medicación, ¿se puede trabajar esos también desde la terapia dialéctica conductual? Exactamente. Bueno, a ver, lo que viene a mi mente es que, hablando de lo que les comentaba, ¿no? Que muchas veces el trauma no resuelto, ¿no? Me va a llevar a tener una conducta adictiva. ¿No? Imaginemos que sea un trauma más relacionado a una emoción en particular, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, Imaginemos. que es algo sumamente, hoy creo que frecuente, ¿no? Y algo que en pandemia se ha disparado muchísimo. Claro, imaginemos que sea algo que se manifiesta más como ansiedad, ¿no? Tendríamos que ver todo lo que está alrededor, digamos, de esta emoción, claro. ¿no? Cuáles son las cosas que me Indagar llevan, los gatilladores, exacto, ¿no? hacer todo este análisis en cadena, Ok. ¿no? Para verlo de esa manera. Y ya más que nada entrando al tema de las herramientas prácticas, ¿no? Para que la gente siga este regalo del cual hablaba Ale al principio. ¿Cómo acompañar? ¿No? ¿Qué aconsejarías tú a las personas que están alrededor y que conocen a una persona adicta? ¿Cómo acompañar a las personas tanto antes de como en el proceso? Lo primero es la validación, ¿no? Qué importante. Poder entender y comprender que todo esto nació de algún lado. O sea, no es que alguien escogió ser adicto, ¿no? O, Claro, en el menú de hoy, Claro. adicción. ni hablar, ¿no? No, claro. Creo que nadie escogería ser adicto a algo, ¿no? O sea, sentirte esclavo a tener y que hacer depender de algo. Y algo que te quita tanto, ¿no? Sí, no hay forma, ¿no? Entonces, pienso que lo primero va a ser eso, entender el porqué, de dónde es que nace que una persona sea adicta a algo, ¿no? Y desde ahí, desde la compasión, ¿no? A otro ser humano que está sufriendo, porque finalmente está sufriendo, le está pasando mal. Es la única manera que ha encontrado de sentirse bien un momentito, ¿no? Porque si vemos todas las consecuencias negativas que aparecen, o sea, qué pena, ¿no? Genera mucha tristeza a ver a alguien que no puede, no sabe, porque no tiene ni la menor idea qué hacer con lo que siente más que consumir algo, quedarse, no sé, horas en la computadora. ¿Y cómo hacer esta entrada a decirle a la persona adicta, ok, tienes esto, ¿no? Porque como bien decíamos, hay distintas maneras de afrontar el problema. No sé qué tan saludable es como el intervention, ¿no? Donde tú te sientas o bajo engaños, te llevan a la fuerza, porque también se ve que entran a la casa y se llevan a la persona. La persona realmente tenemos que hacer algo para que la persona vaya de manera consciente y, o sea, que sea algo también consensuado, ¿no? ¿Hasta qué punto, o sea, cómo aconsejas tú que sea este ingreso a un centro o a una terapia? Sobre todo yo pensando en adolescentes, ¿no? Claro. Que mal que bien siguen teniendo una dependencia de sus tutores legales, ¿sí? O sea, de su familia, legalmente de su familia.
Bueno, pros y contras también, ¿no? O sea, si metemos a un adolescente a la fuerza, ¿no? Probablemente esa relación se rompa, La ¿no? Y confianza, claro. para recuperar esa relación Exacto, también es va a ser importante esa edad. súper cuesta arriba, ¿no? Si es que se puede. Es muy duro pedirle a un adolescente que entienda también del otro lado por qué es que está en esa situación, ¿no? O sea, por qué a la fuerza lo han puesto ahí. Entonces, y que perdone. Ahí es donde viene la prevención, ¿no? Claro. Qué importante es que en los colegios, Tal ¿no? cual. Ya se empiece a dar toda esta información, ¿no? A mí en el colegio nunca me hablaron de los efectos específicos de cada sustancia. Uy, a mí sí, Colegio, y no. nos A mí traían colegio. adictos del cedro, pero el adicto así pobre, que abajo del puente lo sacaron y tenía, o sea, le faltaban sinapsis, pues, ¿no? Los neurotransmisores estaban quemados, entonces tenía lagunas por momentos. Sí, a mí sí me traumaron bien. Ah, sí. Para que está la pulmonía. Felizmente la traumaron. Felizmente me traumaron. Claro. Entonces, ¿cómo sería la mejor manera? Eso hablando del síntoma, ¿no? Porque digamos que es la adicción que es lo que aparece por solucionar algo, Sí. ¿no? Entonces lo principal es la regulación emocional, ¿no? Enseñar Así qué es una emoción, importante. qué significa que yo sienta esto o sienta lo otro, por qué lo estoy sintiendo, me sirve, no me sirve, porque cuántas veces, ¿no? Y tantas creencias, mitos que tenemos de las emociones, ¿no? Del que llora. La es porque, buena y la pucha, mala, ¿no? Aún Sí. seguimos en ese mundo. Yo no me cansaré de repetirlo. Chao clase de religión, no la clase de gestión emocional. No, de verdad. Pero es que en cuanto a tu desarrollo personal, ¿no? Es tan importante esa validación, esa autovalidación. Creo que uno de los también problemas de una adicción es que es esta adicción a la validación externa, ¿no? Es decir, cuando hemos basado nuestro valor, nuestra identidad sobre lo que hacen nosotros, entonces es muy, muy fácil también aceptar que alguien te tire un pase o Claro. no, o te diga algo, porque si esa es la forma en la cual yo voy a ser o cool, o yo voy a ser aceptado, o voy a ser alguien, o voy a lograr algo. Entonces, sí, pues, es así de fácil, ¿no? Cuando les enseñamos a los niños claves de autoestima desde niños, sé poner límites. Y yo creo que parte de las adicciones que todos tenemos es, y más aún las mujeres por algún motivo, y creo que ahí también hay un tema de género y construcción de género, es el no saber poner límites, no saber decir que no. Claro, y eso nace de que no sé lo que siento, o lo que siento de repente está bien, o no sé, está mal, no sé cómo debería sentirme, ¿no? Porque hay un debería, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No sé. Ah, ya pues. Y sigo regresando al cómo lo que pasa es que quiero saber realmente cuál es la mejor forma de poder decirle a una persona adicta que vaya a terapia. O sea, quiero que para saber si es que cuándo es necesario el tema de la fuerza y si no, cuál sería la forma más empática y más compasiva como en la cual tú estás hablando para que esta persona decida internarse. Sí, claro. Bueno, como les comentaba, también va a depender de la severidad, ¿no? O sea, si veo que alguien está teniendo un cuadro bastante severo, ¿no? Con el consumo, no voy a ir de manera compasiva probablemente, sino voy a tener que, a la fuerza, ¿no? Vamos a tener que intentarlo porque ya está en un punto que se puede morir, ¿no? En cualquier momento se va la persona, ¿no? Entonces va a depender mucho y como te decía, les decía, ¿no? Pros y contras también, ¿no? Ok, de repente si yo me acerco de esta manera, puede pasar esto, puede pasar lo otro, ¿no? ¿Cuál va a ser mi prioridad finalmente en el momento, ¿no? Pero creo que sí, lo principal es comprender, ¿no? Me voy a acercar con compasión de saber que la persona no está escogiendo, ¿no? Genuinamente hacer eso, ¿no? Sino que es lo único que sabe hacer por el momento, porque no ha aprendido otra y quiere finalmente apagar ese sufrimiento que está experimentando, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo acompañar a alguien durante un proceso de recuperación? Porque sabemos que no es lineal, sabemos que no es entro y salgo y ya estoy curado, es algo con la que la persona va a tener que lidiar toda su vida, ¿no? De distintos niveles, ¿no? Según cómo fue también esta adicción, pero algo en el cual puedes recaer, ¿no? O incluso sustituir una adicción por otra. Si no es el alcohol, bueno, el tabaco, ¿no? O si no es los videojuegos, no sé, pues la pornografía, por ejemplo, pensando en lo que tienen acceso también en el mundo virtual, ¿no? ¿Cómo acompañar de la forma más empática, pero también
de la forma más alerta, sabiendo que esta persona siempre va a ser una persona en recuperación, en proceso de recuperación. Así es. A ver, primero hay que conocer, ¿no? Todas esas señales, estímulos, ¿no? Claves a las que la persona reacciona, ¿no? De alguna manera ya empieza, ¿no? A activarse su sistema de recompensa, ¿no? Entonces, mientras más conozcamos, de repente ya sabemos que, ¿no? Esta persona cuando escucha esta música, ¿no? O escucha de este programa, ¿no? O de repente ve este objeto, ya por ahí viene el craving, ¿no? Ya estas ganas de satisfacer, ¿no? De activar su sistema de recompensa. Pero al mismo tiempo es imposible pensar que vas a aislar a esa persona de todo, ¿no? O sea, de la vida misma. Cambiar de entorno muchas veces es lo que se sugiere, ¿no? Mudarse, cambiar de amistades, cambiar de círculo, ¿no? Lo más conocido como quemar puentes. No voy a tener que quitar, ¿no? Todo aquello que me une, ¿no? Que me conecte con este mundo de las drogas, ¿no? En este caso, ¿no? O todo lo que todos mis amigos, ¿no? Que estaban de repente en ese círculo de tal juego, ¿no? Ese videojuego, hasta que yo esté más tranquilo, voy a tener que conseguir otro grupo. Así es. Total. Queremos agradecerte en el alma por todo eso que nos has dado, que nos has regalado. Y para ir cerrando, nos gusta hacer siempre una dinámica que se llama Cosas que. Así que quiero empezar. Primero, me imagino que haré un par yo, un par Ale, obviamente relacionado al tema. Así que, ¿qué nos dirías? Cosas que no deberíamos decirle a un adicto. Tantas cosas que se me ocurren. Está bien, suéltalas. A mí se me ocurre como, es tu culpa. Ay, de nuevo está jugando. ¿Ya hasta qué hora vas a estar jugando? Claro. Otra vez borracho. Otra vez borracho. Ah, ya hueles, hasta acá huelo tu turra de whisky, qué sé yo. Claro, nunca cambias, ¿no? Nunca cambias. Ah, ¿ya para qué vas a ir si... ¿Tienes terapia ahorita? ¿Para qué? Si no te está funcionando. Sigues igual, sigues tomando todos los días. Qué duro. Cosas que son normales en un proceso de rehabilitación. La recaída, ¿no? Por así decirlo, la caída. Eso es algo que también se les explica a los consultantes. Estos momentos van a haber. De todas maneras, existen y van a seguir existiendo. La idea es que puedas levantarte cada vez con más fuerza, más fuerte, ¿no? Y saber cuáles fueron las cosas que se cruzaron en tu camino, que te hicieron caer, ¿no? Y por aprender a levantarte nuevamente. De eso se trata la vida, ¿no? Caer y levantarte. Cosas que nos aportan salud mental durante este proceso. Cosas que nos aportan Mental. Ok. En ese bueno, proceso. Otras cosas que nos generen bienestar, que nos generen placer, ¿no? Que disfrutemos, ¿no? Que de alguna manera también activen nuestro sistema de recompensa. Si bien es cierto, no nos va a generar tal vez lo mismo, ir a que nuestro cerebro aprenda otras maneras de conseguir este placer, ¿no? Este bienestar. Sí, ¿no? Que es que no hemos reconectado con nosotros de saber qué cosas, ¿no? Sí, qué cosas me pueden generar eso tan lindo, tan agradable, ¿no? Que puedo ser capaz de conseguir, ¿no? Porque muchas veces el trauma nos deja eso de que no puedo disfrutar nada, ¿no? Tengo que acceder a esta otra cosa. Qué importante es entendernos. Así es. O sea, entender todo lo que sucede cuando hay un consumo de cualquier tipo a nivel neuronal, ¿no? Sí, hacernos la pregunta, ¿no? ¿De qué me puedo estar escapando de repente? ¿Qué estoy evitando sentir? Tal vez hay algo por aquí, ¿no? Como esta indagación, de este cuestionamiento, autocuestionamiento de que tal vez algo podría estar yo tratando de escapar, ¿no? Para no sentirlo. Cosas que no deberíamos hacer con una persona adicta. Frecuentar lugares, ¿no? O cosas, estímulos que podrían activar. O más o menos al inicio del proceso. No, en realidad, toda la vida. a mayor, es que eso es claro, algo a largo plazo, ¿no? Sí. El seguimiento, ¿no? Qué importante también preguntarle a la persona, oye, ¿y esto que antes de repente cuando escuchabas esta canción te provocaba tomar todavía, ¿no? O de repente cambiaron las cosas. No, ahora escucho esta canción, puedo escucharla y normal, no me da ganas de nada, ¿no? Entonces también este monitoreo, seguimiento a la persona, ¿no? De cómo va con las señales que de repente antes sí y ahora ya... Por ejemplo, un ludópata, ¿no? Yo conozco una persona ludópata y sé que no puede ni siquiera jugar cosas del teléfono. Claro. Porque eso le activa, ¿no? Entonces, claro, qué importante es saber eso. Nada, muchísimas gracias, ¿no? En verdad creo que nos estamos llevando un montón de información súper valiosa y era lo que Ale y yo buscábamos, de hecho, a través del podcast.
Y es algo que no solamente le va a servir a los adictos y adictas, ¿no? Si es que están escuchando este episodio, sino a todos los familiares, a los amigos, a los primos o a las personas que tengan alrededor de herramientas para que sepan manejar mejor la situación. Para entender, ¿no? Para entender y desde el entendimiento poder ver, ok, entonces, cómo poder solucionar este caso en particular. Así es. Y que siempre sea, de hecho, en manos de personas profesionales, de la salud mental, como en el caso de ustedes dos, que son psicólogas, ¿no? Certificadas, que han estudiado para esto, que estudian y siguen preparándose para estos temas. Creo que también me quedo con la lección de no solamente cuán importante es tener un entorno familiar que entienda compasivamente y empáticamente por lo que está pasando, sino tener un grupo de profesionales también durante todo el proceso, que ya sabemos que será durante toda tu vida, ¿no? El tener un espacio en donde poder aprender a gestionar estas emociones, en donde poder aprender a no sentirte juzgado, que muchas veces es por lo cual también sigues, ¿no? Entrando en esa adicción, este círculo vicioso, y aprender nuestros procesos humanos, que son fallidos y que siempre van a haber recaídas, pero sobre todo siempre debería, o al menos con este episodio queríamos, que siempre haya esperanza, ¿no? Que esa es, creo que, una de las emociones y los sentimientos más poderosos que podemos tener como humanos. Así que, María Gracia, te agradecemos un montón. ¿Dónde te pueden encontrar? Así es. Si es que te quieren buscar, si es que te quieren contactar. Me pueden escribir, me pueden llamar a mi celular, a mi WhatsApp también, no hay problema. ¿Y dónde tu correo, si quieres a tu correo? A mi correo también. En realidad más paro con el celular, el correo, no lo reviso mucho. Ahí lo vamos a poner en la pantalla, se lo vamos a dejar. Oye, muchas gracias por vernos también, porque en esta nueva temporada nos pueden ver, nos pueden observar, no solamente nos pueden escuchar. Así que esperamos que hayan disfrutado, hayan aprendido con este episodio. Nosotras, claro que sí, nos llevamos un montón de lecciones y nos escuchamos y nos vemos en una próxima. Gracias, chao. Este episodio llega gracias a Cotex y Durex.